Bueno, vamos a iniciar con otro tema y en términos del contenido del programa, vamos a iniciar ya con las partes más sustanciales, por así decirlo. Vamos a entrarle ahora sí a la carnita de la materia. Lo que anteriormente vimos fue simple y sencillamente el aperitivo. Empezamos con el metabolismo, que es, como ustedes recordarán, una de las funciones básicas que caracterizan a los sistemas biológicos, en donde veremos que las leyes de la física, las leyes de la química se aplican a los sistemas biológicos y gracias a esto se explican todas las propiedades y todas las características de la materia viva, por lo menos aquí en el planeta Tierra. Lo primero que tenemos que revisar es a los sistemas vivos como sistemas termodinámicos, algo que muy probablemente ustedes ya revisaron en sus clases de física de semestres anteriores. Ustedes saben que un sistema termodinámico va a ser aquella parte del universo que va a estar separada, rodeada, diferenciada de todo su entorno, que va a poseer características y propiedades muy particulares, pero que estos sistemas, dependiendo del grado de relación y de intercambio que tiene con su universo, pueden clasificarse. Sistemas aislados van a ser aquellos completamente herméticos que no permiten ningún tipo de intercambio ni de interrelación. Sistemas cerrados que mantienen un grado parcial de intercambio, sobre todo el de funcionamiento del intercambio de energía, y sistemas abiertos, que van a ser aquellos sistemas que permiten un intercambio de materia y de energía con su entorno. Estos sistemas abiertos van a tener propiedades y características diferentes a las del universo que los rodea, y para poder funcionar pues requieren de ese permanente intercambio de materia y energía con el ambiente que lo rodea. Los seres vivos o los sistemas biológicos, desde esta perspectiva, pues somos el mejor ejemplo de sistemas termodinámicos abiertos. Si tomamos nosotros como ejemplo una planta, podremos poner un animal, podremos poner una bacteria, cualquier tipo de ser vivo que ustedes quieran, mantiene un constante intercambio, absorbe energía solar, absorbe nutrientes de la tierra, el agua, incorpora gases también de todo aquello que lo rodea e intercambia con su entorno también formas de energía como calor que fueron absorbidos, libera a su entorno gases como el dióxido de carbono u otros restos del mismo organismo, y hay un constante y permanente intercambio de estos materiales y esta energía para que pueda sobrevivir. En términos generales, mantener un sistema biológico siempre va a implicar una interacción y, por así decirlo, una alteración del entorno en el que vive, sea cual sea el tipo de ser vivo que exista. Eso ya lo vieron en física. Lo que también seguramente ya vieron en química es lo que se refiere a un enlace químico. Nosotros vamos a revisar de una manera muy elemental, muy básica, la idea fundamental que nos define un enlace químico. Ustedes saben que para que los átomos o dos moléculas se puedan mantener unidas, se tiene que formar entre ellas un enlace químico. Y esto es fundamental porque recordemos que los núcleos atómicos tienen cargas positivas, cargas del mismo signo se van a repeler, y la función de un enlace químico va a ser precisamente el poder vencer estas fuerzas de repulsión para mantener unidos
a nuestros átomos. Por lo tanto, un enlace químico va a ser siempre una forma de energía que mantiene a los átomos o a las moléculas unidas entre sí. Para poder formar ese enlace químico, debe entonces suministrarse energía en una reacción química. Ustedes lo ven en el esquema. Si nosotros tenemos dos átomos o dos moléculas pequeñas, la molécula A y la molécula B, al hacer la reacción de unión entre ellas, es decir, la formación de un enlace químico, se tiene que suministrar energía para que esta reacción se pueda llevar a cabo y para que se pueda formar el enlace químico. Si se rompe el enlace, sucede entonces lo contrario, es decir, en la ecuación de abajo. Si nosotros de la molécula AB, el complejo AB, que están unidos mediante un enlace, hacemos la reacción de ruptura, es decir, rompemos el enlace y tenemos ahora sus componentes separados, A más B. En el curso de esa reacción química va a haber una liberación de energía. Una vez que ya tenemos estos conocimientos básicos como antecedentes, ahora sí vamos a pasar a lo que es nuestro concepto de metabolismo. El concepto más elemental, pero también más formal, de metabolismo es aquel que nos dice que son todo el conjunto de transformaciones químicas y energéticas que se dan a nivel de células, de tejidos o de órganos, es decir, de sistemas biológicos en cualquiera de sus niveles de complejidad. La particularidad que van a tener estas transformaciones, estas reacciones químicas y estas transformaciones energéticas es que van a darse bajo una serie de instrucciones, bajo un programa que genéticamente las va a determinar en buena medida, es decir, el ADN, el material genético que todo sistema biológico posee, contiene las instrucciones de qué tipo de transformaciones químicas se pueden llevar a cabo. Porque, y esta sería la segunda característica, estas reacciones químicas que se dan en los sistemas biológicos van a tener un sistema de regulación a cargo de moléculas llamadas enzimas, que son proteínas. Si ustedes recuerdan, ya se había mencionado anteriormente la existencia de enzimas, que son precisamente moléculas capaces de determinar qué tipo de reacciones se pueden llevar a cabo. Las enzimas responden precisamente al programa genético que establece el tipo de reacciones que un sistema biológico puede realizar. Bajo la perspectiva entonces de que estamos hablando de reacciones químicas, la clasificación básica del metabolismo está dado por el tipo de reacciones que se están llevando a cabo. Por un lado tenemos nosotros el llamado anabolismo, y que van a ser reacciones de síntesis. Acuérdense que en química síntesis significa unir. Son reacciones de síntesis o de unión de moléculas, de fabricación de moléculas grandes a partir de moléculas pequeñas. Y la otra gran rama del metabolismo va a ser el llamado catabolismo, que sería lo contrario, que son las reacciones de ruptura o degradación de moléculas. Analicemos un poquito cuáles son las características, tanto las anabólicas o de síntesis como las catabólicas. Ya habíamos dicho que en las reacciones de síntesis de lo que se trata es dos moléculas pequeñas, la molécula C y la molécula D, se van a unir para formarnos una molécula
más grande, que sería la molécula CD. Dado que entre ellas se tienen que formar enlaces químicos, esta reacción necesita de dos condiciones importantes. Por un lado, suministrar la energía necesaria para poder formar los enlaces químicos, y por otro lado, aquellos agentes que controlen la reacción y que van a ser las famosas enzimas. Pero son enzimas especializadas primero en unir solamente a la molécula C con la molécula D. Es decir, va a ser enzimas absolutamente específicas y que solamente van a dedicarse a unir estos dos tipos, a llevar a cabo estos dos tipos de moléculas, y por lo tanto son específicas para poder llevar a cabo este tipo de reacciones. Y por lo tanto se les conoce como enzimas de unión, sintetizadoras, o lo más elegante serían las famosas ligasas. Para cada tipo de reacción va a haber una ligasa específica que es la que lo va a poder llevar a cabo. Por su parte, también las reacciones de degradación, que si nosotros tenemos una molécula grande, las vamos a romper y nos va a dar sus componentes básicos. Va a tener también como característica la presencia de una enzima que solamente se va a dedicar a romper este tipo de moléculas en sus productos más pequeños, y como resultado de esta reacción va a haber liberación de energía, ya que se están rompiendo enlaces que eran los que mantenían la integridad de esta molécula grande. Pero cuando hablamos de suministro, liberación de energía en un sistema biológico, tenemos que ser también muy precisos. Sabemos nosotros, por nuestras clases de química y de física sobre todo, que la energía está asociada al concepto de trabajo. Por lo tanto, también la energía biológica tiene que estar asociada al concepto de trabajo biológico. En el caso de la energía biológica hay que ser muy claros. Hay una molécula tan universal como varias otras, como el ADN, que es la que se encarga de almacenar las información de las características del individuo, la información genética. Tan universal como el ADN está la molécula llamada ATP. Y vamos a entender por trabajo biológico todas las funciones que tanto a nivel celular como a nivel de los órganos se van a poder llevar a cabo. Hablemos un poquito más sobre el famoso ATP. Es la abreviatura de una molécula química que recibe el nombre de trifosfato de adenosina o adenosin trifosfato, cuya fórmula se presenta aquí. Ustedes ven tres grupos fosfato que están en el lado izquierdo, unidos a un pequeño pentagonito, que es un azúcar de 5 carbonos, y después, ya en su parte superior derecha, está la otra parte de la molécula, que es la adenina. Es una molécula, pero que tiene una característica muy particular. Esa enorme densidad de electrones que tanto a nivel de fósforo como de oxígeno se presenta, hace que para poder mantener unido sobre todo esta parte de la molécula y vencer la enorme fuerza de repulsión que existen, se requieren de enlaces muy fuertes. Es decir, hay al menos 3 enlaces contenidos en la molécula de ATP que concentran una gran cantidad de energía. ¿Esto en qué se traduce? Se traduce en que la molécula de ATP es algo así como una pila recargable, que sería
el cilindro amarillo en la parte inferior izquierda, pero con un poder tal, con una cantidad de energía tal, que sería capaz, por ejemplo, de echarnos a andar un vehículo de grandes dimensiones, es decir, una molécula muy pequeña que contiene una cantidad de energía tan grande que es capaz de echar a andar, en este caso no un camión, sino de echar a andar toda la maquinaria biológica de un ser vivo que también es algo sumamente portentoso, pues parecido o muy superior más bien a un camioncito de carga. Para ir redondeando, las reacciones anabólicas o anabolismo entonces van a ser aquellas que dentro del metabolismo se encargan de sintetizar o fabricar moléculas. Necesita un suministro constante de energía para llevarse a cabo estas reacciones, es decir, se tiene que estar conectando la pila biológica, que es el ATP, que es la que va a estar suministrando y gastando energía para llevar a cabo sus procesos. Y cuando hablamos de trabajo biológico, de procesos que impulsan y que son fundamentalmente anabólicos, pues evidentemente estamos hablando de procesos como el transporte de sustancias al interior de la célula o del organismo, el crecimiento biológico, la renovación, es decir, la formación de nuevas células o nuevos materiales, los procesos de división celular, que serían mitosis y meiosis, la reproducción de los organismos, el movimiento biológico, la comunicación que entre las células debe de existir y la fotosíntesis serían tan solo unos ejemplos en donde las rutas anabólicas o anabolismo predominan. Y la otra parte del metabolismo, es decir, el catabolismo, lo podemos nosotros resumir en, se trata de aquellas reacciones en los sistemas biológicos en donde se rompen moléculas. Al romper las moléculas se libera energía y buena parte de las reacciones catabólicas justamente se van a llevar a cabo para poder recargar nuestras pilas, nuestras fuentes de energía. Es decir, para poder volver a sintetizar o fabricar ATP. El proceso que fundamentalmente se lleva a cabo con este objetivo es el de la respiración celular, tanto en sus etapas aerobias como anaerobias, pero también hay otros procesos como la muerte programada de las células, paso indispensable previo a la renovación celular, los procesos de digestión, aprovechamiento de nutrientes, los tenemos que digerir y romper, y la muerte tanto del organismo como de las células, que es a final de cuentas cuando el catabolismo se apodera completamente de un sistema biológico. Nuevamente, la actividad que ustedes van a realizar es una actividad en donde yo apelo o los invito a que sea su creatividad, su imaginación la que se ponga de manifiesto. Es un trabajo muy individual, es un trabajo muy personal y ustedes me van a definir prácticamente con su estilo, con lo que mejor les salga, qué es el anabolismo, qué es el catabolismo, cuál es el papel y la importancia del ATP y cómo se imaginan ustedes que actúa una enzima. Les repito, esto utilicen ustedes las formas, los medios que solamente su creatividad les dicte y por lo tanto pues serán trabajos muy individuales de cada quien. Los saludo, cuídense, espero que estén bien ustedes y toda su familia
y nos vemos en la siguiente asesoría o en la siguiente clase, presentación. Suerte a todos.